Bienvenidos a Di Loreto Horror. Ayer fue Acción de Gracias. ¿Sabías que un grito puede cambiar tu vida? Lo descubrí por las malas cuando estaba reparando las tejas del techo de mi casa hace 2 años. Resultó que mi hija, Krista, solo estaba peleando con una de sus amigas por una muñeca Barbie. Y se olvidaron de la riña 2 minutos después. Pero yo no tuve la menor idea de qué causó el grito. Entré en pánico, me resbalé del tejado y pinté los ladrillos del suelo con una tonalidad involuntaria de rojo. La agnosia visual asociativa fue la razón de por qué ya no podía usar el retrete por mi propia cuenta después de la caída. Aún retenía todas mis facultades motrices, simplemente no reconocía la maldita cosa frente a mí. Blanco, redondo y liso podía ser un cagadero o el culo de un bebé, así que no iba a empezar a orinar en el objeto en cuestión sin tener más información. Podía reconocer formas sin problemas, y comprendía ideas tan bien como antes. Pero el golpe a mi cerebro dañó el vínculo entre la apariencia y el concepto. Mi esposa, Melanie, fue un ángel. Realmente considero que haber seguido con mi vida habría sido imposible sin ella. Melanie vivía, reía y amaba justo a mi lado. Pero, sobre todo, sufría justo como yo. Esa es la definición de soledad, ¿sabes? Lo que determina cuán solo estás no es si tienes o no con quien compartir los momentos felices. Es si tu propio dolor le causa sufrimiento a alguien más. Ella sufría. Y al hacerlo, volví a sentirme entero. No todo era igual, ni por cerca. Pero creamos algo nuevo, y eso pasó a ser normal. Las celebraciones eran felices. Tuvimos una bebé. La bebé únicamente crecería conociéndome en mi estado quebrantado, y, por lo tanto, siempre me vería completo. Insistí en que yo era una persona con algo roto, y no una persona rota. Ahuyenté a las chicas mientras cocinaba la cena de Acción de Gracias por mi propia cuenta. Era tremendo desafío, pero con notitas adhesivas y paciencia, lo hice posible. Me estaba sintiendo normal de nuevo, real de nuevo, al ser capaz de, literalmente, poner comida en la mesa de mi familia. El olor de Acción de Gracias colmaba el aire. Cenaríamos un pavo delicioso de 20 libras. Panecillos calientes y espumosos casi se caían de la cesta, había suficiente aderezo espeso para cubrir cada bocado, y preparé la salsa de arándanos desde cero utilizando la receta de mi abuela. Cuando mi familia regresó del cine, les indiqué que se sentaran en la mesa mientras presentaba el pavo crepitante y humeante, recién salido del horno. ¿Sabías que un grito puede cambiar tu vida? Tuve que bajar el pavo solo para taparme los oídos. ¿Por qué estaban chillando con semejante histeria? Me concentré en la mesa. Algo se veía diferente. Mal. Caí en cuenta lentamente del horror. Había un pavo crudo en la silla alta de la bebé. El Corvette Verde. Cuando el silbato sonó, deslicé mi tarjeta empresarial y conduje a casa con la vista empañada luego de una jornada larga de movilizar cargamento en el muelle. Pero no hubo ninguna bienvenida en mi hogar, ninguna cena esperándome en la repisa. Mi hija, Chelsea, quien usualmente llega a casa alrededor de las 4, no estaba por ningún lado. No dejó una nota y las llaves del auto todavía colgaban del gancho. Llamé a su celular, pero no obtuve respuesta. Me sentí irritado, pero no demasiado preocupado. Ella tenía 18 años, con sabiduría callejera y era capaz de cuidarse a sí misma. Vi mi falón y me fui a la cama. Cuando aún no había vuelto a casa por la mañana, llamé a la policía. Llamé a su jefa, a sus amigos, encuesté al vecindario. Nadie la había visto, excepto Tony, el asmático con lentes de 5 años que vivía junto a su madre stripper en el apartamento de 2 plantas a nuestro lado. Había visto a Chelsea frente a nuestra casa la noche que desapareció. Tenía un aspecto nervioso y se montó en un Corvette verde. ¿Estás seguro de que eso fue lo que viste? Demandé. El chico asintió. Un Corvette verde. La policía supuso que era algún novio secreto de ella. Alguien a quien yo desaprobaría. Quizá iban a huir de la ciudad. Pasó una semana antes de que la encontraran. Completamente desnuda, envuelta en plástico. Muñecas amoratadas, dientes ausentes. Arrojada en el desfiladero por la vía férrea. Muerta. Busqué todo Corvette verde en la ciudad. Sorprendentemente, solo había unos cuantos. Una mujer anciana en Clarence que heredó el Corvette de su esposo que murió hace años.
Un joven impulsivo que destrozó su Corvette en una carrera de calle hace 2 meses. Y luego estaba Gerard. Recuerdo cuando se mudó al vecindario, cómo llamó a nuestra puerta y se presentó, cumpliendo sus órdenes judiciales. La policía nos dijo que lo investigarían. Gerard había sido cuidadoso desde su último arresto, y estuvo con su oficial de libertad condicional la noche que Chelsea fue secuestrada. Mentiras. Canalicé mi frustración en los sacos de boxeo del gimnasio. Me quejaba con los otros estibadores acerca de él. Amigos de lugares bajos me ofrecieron que se encargarían de Gerard por mí. Dije que no. Entonces, una noche, me encontraba parqueado afuera de su casa. Lo observaba a través de su ventana, comiendo pizza en su ropa interior. El televisor pantalleaba películas obscenas. Y de un momento a otro estaba girando la perilla de su puerta trasera subrepticiamente con guantes de látex. Cuando llegué a casa, Tony, el vecino, estrellaba sus camiones Tonka en mi acera. ¿Qué tienes en los zapatos?, me preguntó cuando pasé a su lado. Tragué hueso, pero mantuve la calma mientras limpiaba la evidencia en la grama. No te preocupes. No se te quitó, me llamó luego de que había subido los escalones de mi entrada frontal. Tus zapatos siguen verdes. Eso me detuvo. ¿Verdes? Me paré bajo la luz del alumbrado público y a centímetros del rostro de Tommy. Sí, tienes manchas verdes por todos lados, repitió. Pero mis zapatos, en realidad, estaban salpicados por una tonalidad vibrante y enfermiza de rojo borgoña. Cronómetro. Había recibido un reloj para su 10º cumpleaños. Era un reloj de mano plástico, común y corriente en todos los sentidos, con la excepción de que iba en cuenta regresiva. Esta es la cantidad total de tiempo que te queda en el mundo, hijo. Úsalo sabiamente. Y, en efecto, lo hizo. A medida que el reloj contaba los segundos, el chico, ahora vuelto hombre, vivía su vida al máximo. Escaló montañas y nadó océanos. Conversó, rió y amó. El hombre nunca tuvo miedo, pues sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba. Al final, el reloj comenzó su conteo final. El anciano se puso de pie contemplando todo lo que había hecho, todo lo que había construido. 5. Estrechó manos con su antiguo compañero de negocios, el hombre que durante mucho tiempo había sido su amigo y confidente. 4. Su perro llegó y lamió su mano, ganándose una palmadita en la cabeza por su compañía. 3. Abrazó a su hijo, sabiendo que había sido un buen padre. 2. Besó a su esposa en la frente una última vez. 1. El hombre sonrió y cerró sus ojos. Entonces, nada pasó. El reloj pitó una vez y se apagó. El hombre se quedó de pie ahí mismo, bastante vivo. Uno pensaría que en ese momento debió de haber estado encantado. En cambio, por primera vez en su vida, el hombre tenía miedo. Amigo de un monstruo. Mike es el único amigo que he tenido. No es fácil hacer amigos cuando eres el tipo de persona a la que le gusta torturar animales pequeños. En la escuela secundaria, las pocas veces que me metí en problemas fueron descartadas como pasiones adolescentes. Creo que mi papá se dio cuenta de las ardillas y de los gatos callejeros, pero mantuvo su boca cerrada. A los 18 años, me alisté en el ejército, y para ese entonces había aprendido mucho sobre cómo encajar. No fue hasta mi primera misión que los mandamases se dieron cuenta de que algo andaba mal conmigo. Ahora bien, a pesar de lo que puedes ver en los medios liberales, la milicia definitivamente no busca a personas como yo. Tuve que engañar a muchas personas inteligentes para asegurar mi boleto a Kabul. Sin embargo, como todo lo demás en esa industria de violencia extrañamente burocrática, si descubren que tienen a alguien como yo y no pueden acusarlo de ningún cargo, existen procedimientos y protocolos con tal de sacarle el mayor provecho a esa herramienta deforme. He luchado para el gobierno por años, no por disciplina ni por patriotismo o responsabilidad, conceptos que realmente no entiendo, sino porque me encomendaron la única cosa que disfruto. He visto conflictos, pero no como los que lees, ni fue en Afganistán o Irak. Ni siquiera en Pakistán. Sospecho que a Mike le dieron la orden de convertirse en mi amigo, pero no me importa. Es la única persona en mi vida que no me juzga, el único que nunca me ha visto con la incomprensión y el asco que he visto en los rostros de hombres con estrellas en sus hombros cuando me felicitan por haber cumplido algo que consideran repugnante. La mirada que mi padre me dio en su lecho de muerte. Mike me ayuda a mantenerme equilibrado. Me da apoyo.
Me felicita cuando logro contenerme, pero nunca me reclama cuando no. Ni siquiera vaciló cuando encontró los restos de esa familia con la que me había cruzado en Kinshasa, luego de que terminara mi asignación con unos cuantos días libres, y sin que nadie estuviera viendo por encima de mi hombro. Le cuento cuando me contengo, y él me dice, bien hecho, amigo. Le cuento siempre que me mantengo a raya, y él me dice que está contento. En mi caso, no tengo sentimientos románticos. Las mujeres parecen sentirse atraídas a mí cuando están buscando una desinhibición violenta, y eso está bien por mí. Y está bien para la mayoría de ellas. Se van amoratadas pero sonrientes, solo unas cuantas han tratado de presentar cargos. Pero Mike es un romántico, casado con su enamorada del colegio, y a mí me parece la cosa más linda. Así que cuando regresó de su despliegue militar y encontró una casa vacía con papeles de divorcio pegados en la puerta, no me pareció la cosa más linda. Ella incluso se llevó los bombillos de la luz. Dejó una nota diciendo que se había estado cogiendo a alguien más por años. Mike lucía demolido mientras me hablaba de su esposa y este bastardo, pero le dije que no los lastimaría, y él me dijo que estaba contento. Supe que me mintió. Supo que le mentí. Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas. Bueno, no en general. Es una verdad a medias. Definitivamente existe una mayor proporción de bastardos raros o aterradores en comparación a los turnos normales, pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos del cansancio en su ruta a casa, los rebaños de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo de estampillas en comida chatarra, las mamás amantes del vino, las ratas de gimnasio, los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de Malta con $2. No toma mucho para verlo todo, y he estado aquí por años. Lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes, terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Comenzaré con la segunda. Una noche de otoño, a las 3 de la madrugada, llega un hombre con un niño de 9 años. Exclamo un saludo poco entusiasta y apenas levanto la mirada de mi teléfono. El niño se encamina lenta y precavidamente hacia el pasillo de caramelos, mientras que el padre va enseguida hacia los refrigeradores de cerveza. Percibo, a través de su lenguaje corporal, que se encuentra en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto, hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. El plazo acaba a las 2. No te puedo vender eso. Detiene su mirada en mí y se mueve pasillo abajo sin decir nada. Agarra un té y se dirige hacia el mostrador. La forma en que camina me da la impresión de que me va a golpear. Me preparo y trato de desarmarlo con un diálogo monótono. ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos cuantos segundos incómodos, y dice, un paquete de Marlboros rojos. Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por una cerveza, le doy la espalda y agarro los cigarrillos, y me sobresalto ante el grito. Jack. Apúrate niño, joder. Me doy la vuelta y veo más allá de él buscando a su hijo en el pasillo de caramelos, quien tiene una mirada al infinito sin realmente tratar de seleccionar algo. La primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez es en vano, pues lanza un billete mugriento de $10 para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después, grita, por el amor de Dios, que te apures. Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente. El turno nocturno es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros, pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad. Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable. Oye, relájate, le digo en voz baja. Se voltea hacia mí con la misma intensidad con que había gritado, y contesta. ¿Qué dijiste? Dale 2 putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Estás anulando el gesto de comprarle algo si eres un imbécil. Tú también te puedes callar el pico. Le digo que hemos terminado, aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego noto que los nudillos de su mano derecha están lacerados, aún rezumando sangre coagulada. Ahora estoy seguro de que el asunto podría llegar a algo físico.
Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él, pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos. La brillante política de la empresa no permite armas, pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca. Me pongo en posición para agarrar la barreta y le digo, apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el caramelo. Me da la misma mirada prolongada e inquietante, y responde con calma, ya vuelvo. No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y me llamé al 911 desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo un altercado con un hombre que solo estaba siendo un cretino, pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora, y me preguntó, ¿lleva a un niño pequeño? Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar patrullas. Muchas. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía hasta tener toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a una alerta amarilla. Jack, el padre, trágicamente, había perdido el derecho de visitar a su hijo, por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su exesposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a 6 horas de distancia de la tienda, y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar en lo que hubiera pasado si el niño hubiese escogido un chocolate con prontitud. Si eres adicto a algo, tus hijos pueden copiar el hábito. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Cuando era niño, no sabía lo que era la adicción. No sabía qué significaban las rayas rojas largas en el interior del antebrazo de mi madre, y por qué se desmayaba por horas seguidas, o por qué sus ojos tenían esa mirada distante, o por qué podría desmayarse después de que una raya fresca aparecía. No sabía para qué eran las jeringas que encontraba ocasionalmente por la casa, a veces con gotas de sangre en sus puntas. Pero a medida que crecía, descubrí más sobre sus hábitos. Y descubrí por qué mi padre dejó que todo siguiera, e incluso lo alentó, a pesar de que estaba destruyendo a nuestra familia. A veces, pasaba en múltiples ocasiones en un solo día, tratando de alimentar su adicción, su antojo. Y supongo que no puedo culparlos. Hay estudios que demuestran que las adicciones pueden ser genéticas. O quizá ahora simplemente me digo eso a mí mismo, años después, para que pueda disuadir la culpa de mi propio hábito. Cuando fui a la escuela secundaria, recuerdo haber visto a algunos chicos haciéndolo en el rincón oscuro de una fiesta sórdida. Y recuerdo haberme sentido confundido, porque lo estaban haciendo mal. Es al revés, dije, frunciendo el ceño, observando cómo se inyectaban a sí mismos después de haber atado la soga de hule alrededor de sus brazos para que las venas se hincharan. Entonces se rieron de mí, y yo me negué con la cabeza por su estupidez. Pero empecé a consumir ese año, justo como había aprendido de mis padres cuando no me estaban viendo. Tuve unos cuantos sustos, y una amiga mía casi muere, pero al final no pasó nada demasiado malo. Excepto que había quedado enganchado. Me sentí triste cuando mi madre murió como resultado de la adicción. Cuando mi padre emergió de la habitación, llorando, me apresuré hacia adentro y descubrí 2 nuevas marcas rojas en ella, pero sus ojos estaban cerrados y su rostro se quedó pálido. Escuché el disparo momentos después, cuando mi padre tomó su propia vida y cayó sobre la alfombra. Cada año, visito sus tumbas en el pequeño cementerio que queda por las afueras de la ciudad. Sus tumbas están enclavadas la una junto a la otra. Para mi madre, derramo una copa entera de whisky, su bebida favorita. Y para mi padre, derramo un vial de sangre fresca y veo cómo se filtra en la tierra, preguntándome si aún la ansía. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron, la sed. Un mensaje de mi novia. Anoche, recibí un mensaje de texto de mi novia, Verónica. Ven porfa. Quiero acurrucarme contigo. Ahora bien, ayer fue día de semana y esta mañana tenía un examen de álgebra. Uno que debía aprobar para que no me confiscaran el celular como castigo. Al principio, traté de decirle que no. Pero entonces me envió esas 2 palabras mágicas que todo adolescente sueña escuchar de su novia. Estoy sola. No mentiré, salté del sofá y corrí a la puerta del garaje.
Tengo 17 años, y a pesar de que necesitaba una buena calificación en mi examen, de todas formas quiero coño. En fin, mis padres habían salido temprano para tener un tiempo a solas y se llevaron el auto. Eso significaba que mi única opción era irme en bicicleta. Justo cuando giré por la intersección de la calle en donde estaba su casa, mi teléfono timbró. Me detuve en la acera y lo saqué de mi bolsillo. La pantalla brillaba en la oscuridad y pude ver la palabra señor encenderse con letras brillantes y remarcadas. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Era una llamada de su padre. No le agradó a su padre. No realmente. Él cree que Verónica aún es una niñita que viste con trajes de princesa y juega a las muñecas. Tiene miedo de que le arrebate su inocencia en la parte trasera de una camioneta pick-up, y que me deshaga de ella cuando se embarace. Contesté la llamada. ¿Aló? Pregunté, vacilante, anticipando que me respondería su voz ronca con acento gringo y me lanzaría una advertencia para que me alejara de su única hija. En su lugar, contestó la voz de ella. Hola, ¿qué tal? Me saludó, y suspiré, aliviado. No mucho. Ya casi llego a tu casa, contesté y mis pies retomaron su pedaleo. Ella rió, algo que no esperé que fuera a hacer. ¿Qué? ¿Por qué estás en mi casa? Arqueé una ceja ante eso. ¿Qué por qué? Pues, tú me mensajeaste. Las casas alineadas a la calle se difuminaban a mi lado conforme pedaleaba con más fuerza. Desde la distancia, el techo de su casa se hizo visible entre los demás. A unos 20 metros de distancia. ¿Qué? Río de nuevo. Dije que me mandaste un mensaje y me pediste que viniera. ¿Recuerdas? Para acurrucarte conmigo. Fue hace unos minutos apenas. ¿Cómo se te pudo haber olvidado? Esta vez no hubo ninguna risa, solo un momento de silencio desde su lado de la línea. Para cuando su voz regresó, ya podía ver su patio y la acera de su casa. Te escribí con mi teléfono. Sí. Por... Evan, no estoy en mi casa. Salí con mi papá. He estado con él por unas horas. Ni siquiera tengo mi teléfono. Lo dejé en la casa por accidente. Podía escuchar la confusión en su voz, una confusión que yo compartía. Estaba a punto de pedirle que repitiera lo que dijo cuando recibí otro mensaje de texto. Otra vez de su teléfono. Ven. Tengo frío. Quiero acurrucarme contigo. En la ventana de su cuarto, pude ver a alguien observándome detrás de las cortinas. La razón de por qué mami ahora tiene que usar una silla de ruedas. Durante la cena, noto que mi hija de 4 años le está echando vistazos ocasionales a su madre, para luego voltearse rápidamente. Siendo tan joven, su concepto de la sutileza no es muy bueno, y es obvio que algo está plagando su mente. Ya sé qué es. Mi hija y yo estamos sentados en un extremo de la mesa del comedor. Mi esposa está en el otro. Ha sido así desde antes de que mi esposa se lastimara y nada ha cambiado. La razón particular de esta distribución de los asientos es que mi esposa ama mirar a nuestra hija. Es la niña más hermosa que he visto, ¿por qué no querría pasarla viendo todo el tiempo? Suele decir, y me identifico con ello. Hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para impedir que el accidente afecte nuestras vidas, pero es difícil explicarle lo que está sucediendo a una niña de 4 años. Debe ser un momento muy confuso para ella. Mi hija se inclina hacia mí y susurra con su voz más baja para que su madre no la escuche. Pero, de nuevo, la sutileza no es su punto fuerte, y prácticamente lo grita. ¿Por qué mami tiene que usar esa silla? Mi corazón se rompe un poco cuando dice eso. Alzo la mirada para ver la reacción de mi esposa, pero está sonriendo tan dulcemente. Mi esposa es la persona más simpática y tolerante que he conocido en mi vida, lo cual probablemente fue la razón principal de por qué me casé con ella. Ella ha sido así desde antes del accidente y nada ha cambiado. La sonrisa de mi esposa me indica que debo aclarar la situación una vez más, como lo he hecho tantas veces ya, aunque mi hija no fuera capaz de entenderlo. Cariño, escucha. ¿Recuerdas que tu mami se cayó de las escaleras y se hizo muchos golpecitos? Ajá, asiente. Pues, mami ya no puede caminar. Necesitamos esa silla de ruedas para ayudarla a moverse por la casa con más facilidad, ¿lo ves? Está bien. Sé que tendremos que repasarlo en algún otro momento, pero parece estar bastante satisfecha. Miro a mi esposa de nuevo. Esta vez me está sonriendo para darme a entender que he hecho un buen trabajo, y le devuelvo la sonrisa con la misma calidez. Después de la cena, lavo los platos mientras mi hija dibuja en la mesa. Siempre ha sido así.
Mi esposa ve su telenovela favorita en el sillón reclinable de la sala de estar. En tanto descarto los restos de la comida, noto que mi hija se ladea en mi dirección. ¿Por qué la cara de mami se ve fea? De nuevo, mi corazón se rompe. Mi esposa es hermosa, pero el accidente la dejó con unas heridas faciales severas. Ahora bien, nunca usaría la palabra arruinada, pero el rostro que solía ser precioso ahora es eclipsado. Mami se cayó por las escaleras, ¿recuerdas? Se hizo muchos golpecitos en su cara. Sé que se mira un poco diferente, pero sigue siendo tu misma mami, ¿está bien? Está bien, murmura otra vez. Le pido a Dios que la televisión haya sido lo suficientemente ruidosa como para ahogar su pregunta, y le susurro. Ya no más preguntas sobre mami, ¿sí? Bueno. Acepta, a pesar de que su rostro denota su confusión. Creo que le tiene miedo a su madre, y eso me mata. Después de que he aseado, llevo a mi hija al piso de arriba para acostarla. Esta es una de las pocas cosas que han cambiado desde el accidente, pues mi esposa solía amar esta parte de la noche. Pero ya no puede subir y bajar las gradas, y no tenemos dinero para un salvaescaleras. El solo comprar la silla de ruedas vació nuestra cuenta bancaria. Luego de dejarla en su cama, bajo para traer la silla de mi esposa y la llevo al cuarto de mi hija, colocándola al pie de la cama. Verán, antes del accidente, mi esposa siempre cargaba a nuestra hija a su cuarto y se recostaba con ella mientras conciliaba el sueño. A veces, me las encontraba a ambas dormidas en la misma cama, acurrucadas en una posición que se veía tan dichosa. Así que simplemente las dejaba así. Pero ahora mi esposa no puede hacer eso. La cargo por las escaleras y la coloco gentilmente en su silla de ruedas, al pie de la cama. De esta forma, aún podrá contemplar a nuestra amada hija mientras duerme. Trasladar a mi esposa al cuarto de nuestra hija es mi parte favorita del día. Sus brazos se amarran alrededor de mi cuello, mi mano acaricia su cabeza y nuestros rostros están tan cerca, que puedo contar las pestañas que delimitan esos hermosos ojos. Mantenemos el contacto visual mientras ascendemos silenciosamente por los escalones, y es una conexión tierna que no cambió por el accidente. Inhalo su esencia y froto mi mejilla contra la suya en tanto compartimos ese momento apasionado que ansío cada día. Bajo a mi esposa con delicadeza, dándole otro beso ligero en sus labios y susurrándole mi adoración. Enciendo la luz de mesa de mi hija y me alejo para que tengan un momento a solas. Es entonces cuando escucho el gimoteo acallado de mi niñita. ¿Te tienes que quedar aquí otra vez? Le pregunta a su madre sin siquiera tratar de disimular su disgusto. No veo la reacción de mi esposa, pues no podría soportar la sonrisa aquejada en su rostro. Ya es suficiente. Sigue siendo tu mamá, y la pondrás triste si dices cosas como esa. Pero mami huele feo. No sé si se está refiriendo al formaldehído o al otro olor. Han pasado 5 días desde el accidente, y mis intentos por preservar a mi bella esposa no han sido lo suficientemente buenos. Incluso traté de enmendar los pliegues de piel suelta en su rostro, pero sé que no bastó. Estoy muy contento con que ella siga aquí con nosotros, y creo que me volvería loco si no fuera así. Además, es muy importante que las niñas tengan una figura materna conforme van creciendo, ¿no? Las primeras palabras de mi hijo. Charlie nació como una bola de gritos diminuta, rosa y agitada. Nació un mes prematuramente, escapándose como si tuviera lugares que visitar y gente que ver. Mi esposa bromeó con que tenía la voz de un ángel. Sus gritos severos podían arrancar la pintura de las paredes y los vellos finos de oídos internos. Beth y yo nos tomábamos turnos para que uno de nosotros realmente pudiera dormir un poco en el sótano. A medida que pasaban los meses agotadores y se formaban bolsas bajo nuestros ojos, nos dimos cuenta de que todo ello nos tocaría por un plazo de tiempo más extenso del que nos habíamos imaginado. A los 6 meses, Charlie era tan ruidoso como nunca, aunque un poco más carismático con esa onda de cabello negro. Parecía que se calmaba un poco cuando le leía, así que terminaba leyéndole novelas enteras a nuestro pequeño ángel atronador. Él odiaba la lactancia y prefería el biberón, algo que a ambos nos pareció un poco extraño, pero que aceptamos luego de haber hablado con nuestro pediatra. En cualquier otro aspecto, Charlie estaba saludable, y se nos aconsejó que simplemente le tuviéramos paciencia durante sus berrinches estridentes. El ibuprofeno y las orejeras se convirtieron en herramientas de uso regular dentro de nuestro arsenal. Cuando Charlie cumplió los 12 meses, nos preocupamos más y lo llevamos a un psiquiatra infantil para cubrir las bases.
Habíamos descartado cualquier mal físico, pero sus torrenciales ojos amplios y su boca chirriante parecían albergar algo más profundo, lo cual sentimos que necesitábamos explorar. El doctor mencionó un trastorno de regulación emocional como posible causa, y sugirió que ejecutáramos ciertas interacciones juguetonas, remedando a Charlie hasta que reconociera nuestro comportamiento imitador y nos siguiera el juego al chuparse el pulgar o riendo. Seguimos intentándolo, pero nada funcionó. No fue hasta unos meses después de su cumpleaños, cuando Beth estaba en el baño, que Charlie habló finalmente. Yo había estado gateando en la alfombra para copiar su comportamiento cuando Charlie se sentó y se me quedó viendo con ojos temblorosos y vidriosos, apuntando su dedo regordete hacia la puerta cerrada del baño. Un cosquilleo de inquietud danzó por los vellos de mi cuello a medida que arrugaba su cara en la forma de un puchero lloroso y pronunciaba sus primeras palabras. No es mami, se lamentó, negando con su cabeza diminuta mientras las lágrimas se derramaban por su cara rosada y tierna. Giré mi cabeza hacia el baño para contemplar la silueta de Beth, quien estaba parada singularmente en el marco de la puerta con su cabello levantado. Y entonces noté, reflejada en el espejo, la costura que descendía por detrás de su cabeza. Sentí la patada del bebé. Me alisé la falda, me cepillé el cabello y entré a la habitación. Adivina qué día es hoy. Domingo. Es 20 de julio. Sostuve el collar detrás de mi espalda, envuelto en papel rojo y un listón rosa. ¿Y? Mi corazón se hundió. Es nuestro aniversario, Mia. Oh, lo olvidé. Regresé el regalo a mi bolsillo y me senté en la cama. La pérdida de memoria había sido leve, al comienzo. Olvidarse de comprar pan en el supermercado, faltar a la cita del doctor, ese tipo de cosas. Pero luego fue perderse en la calle de nuestro vecindario, olvidar qué casa era la nuestra. Luego salir del closet ante su familia, una y otra vez. Sacudí los pensamientos de mi cabeza y la abracé. ¿Quieres ver algo en la tele? Claro, contestó, devolviéndome la sonrisa. Los síntomas comenzaron cuando se embarazó. Los doctores insistieron con que solo era una coincidencia, pero yo no estuve de acuerdo. Ella nunca quiso ser la que se embarazara de nuestro bebé, pero yo había sido demasiado necia, demasiado egoísta como para ceder. Y ahora estaba pagando el precio. Oye, ¿quieres sentir las patadas del bebé? Me dijo, emocionada. Mi corazón se hundió, de nuevo. Mía, ¿no lo recuerdas? Busqué su mano. Hace 2 meses. El rojo en el retrete. La carrera al doctor. El funeral improvisado que le dedicamos dentro de las frías paredes del cuarto de hospital. Anda, te alegrará. Y antes de que pudiera detenerla, agarró mi mano y la empujó contra su vientre. Y contra la palma de mi mano, algo me devolvió el empujón. Mi rostro palideció. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenemos que ir al doctor, ya. Salté de la cama y trastabillé hacia la puerta. Amy. ¿De qué estás hablando? Ella me siguió en tanto corría por las escaleras. Te lo explicaré en el camino, le dije, jalando mi chaqueta del gancho. Pero no lo hice. El doctor Ambrose llegó a la habitación y le entregó una tira de papel. Quiero que sostengas esto, Mia, y me digas lo que ves. Veo una línea, contestó entrecerrando los ojos. Pero, doctor Ambrose, ¿por qué estoy aquí? ¿El bebé se encuentra bien? Lo que estás sosteniendo es una prueba de embarazo, le aclaró con su voz suave y tranquilizadora. 2 líneas significa embarazada. 1 línea significa no embarazada. ¿Me hizo sostener la prueba de embarazo de alguien más? ¡Qué asco! ¿Esa es tu prueba de embarazo? Se sentó al borde de la cama y se quitó sus anteojos. Mia, tuviste un aborto espontáneo hace 2 meses. Sé que debe ser duro escuchar esto, pero... Mia se rió. Lo siento dando patadas. Mírelo usted mismo. Bajó la cobija encima de su vientre y sonrió ampliamente. Nuestros ojos se agrandaron. La piel en su estómago se estiraba y se extruía, como si algo pequeño y puntiagudo se estuviera presionando contra ella. El doctor estiró una mano temblorosa. Puedo sentirlo, fue lo único que logró mascullar. Mia sonrió. La doctora Everly hizo un trabajo fantástico, ¿no cree? ¡Qué bebé tan fuerte y saludable! La doctora Everly. La doctora que hizo la inseminación artificial, le expliqué. Ambrose saltó de la cama. Regresó enseguida. Volvió unos minutos más tarde.
Su rostro estaba lo suficientemente blanco como para mezclarse con su bata. Esto va a sonar muy extraño, dijo, casi en un susurro, pero no existe ninguna doctora Everly practicando medicina en esta zona. O en este país. La barriga de Mia convulsionó de nuevo. Esta vez, no sonrió. Echémoslo a la suerte. Lo encontré puesto a un lado de mi auto mientras salía de mi departamento. No sé por qué lo recogí. ¿Qué infinidad de centavos habré ignorado, siguiendo con mis asuntos? ¿Docenas? ¿Cientos? Pero, por alguna razón, este me atrajo. Este centavo desgastado y oxidado. Cuando llegué a mi escritorio en el trabajo, empecé a sacar el contenido de mis bolsillos. Teléfono celular. Billetera. Llaves. Centavo. Phil, uno de mis colegas, entró a mi oficina. Llevaba 2 emparedados de desayuno en sus manos, de nuestro desayunador preferido. Oye, Steve. Solo tenían suficiente tocino para uno de los emparedados. El otro es de salchicha. Sé que a ambos nos gusta el tocino, así que nos echamos un pulso. Me dijo riendo. Bajé la mirada al centavo. El rostro de Lincoln, con una tonalidad fina de verde, me estaba observando. Echémoslo a la suerte. El ganador se queda con el tocino. Phil asintió y tiré la moneda. Cuando alcanzó su ápice, escogí cara. Cayó en mi palma y le di la vuelta encima del reverso de mi mano. Cara. Me terminé mi emparedado y seguí con mi día. Tras alrededor de 1 hora, empecé a darme cuenta de que iba a ser un día lento. Ninguna orden nueva. Ningún correo nuevo. Y cada respuesta de correo que recibí fue una notificación de ausencia. Naturalmente, era el día previo a una fiesta patria. Todos estaban disfrutando sus vidas. Mientras tanto, yo estaba atascado en la oficina viendo mi Outlook fijamente. Por la hora del almuerzo, llegó mi jefe con Phil detrás de él. Bueno, las cosas van lento y muchos se están yendo temprano. Solo necesito a uno de ustedes en caso de que el equipo tenga algún problema. Decidan quién podrá irse temprano. Cuando mi jefe se fue, Phil se me quedó viendo. Pues, tú te quedaste con el emparedado, así que... Ni verga. Tú te fuiste temprano el viernes pasado y el viernes antes de ese. Anda. Tengo planes para esta tarde, dijo con nerviosismo. Pase mi atención al centavo. Pude haber jurado que el buen Lincoln me guiñó un ojo. Echémoslo a la suerte. No me tomó mucho empacar mis cosas y dirigirme a la salida. Podía sentir a Phil clavándome la mirada por detrás. Lo siento, viejo amigo. Pero hoy es mi día. Cruz nunca falla. Contemplé el centavo y le dediqué una sonrisa de complicidad. Me dirigí a Walmart para comprarle algunas flores a mi esposa. Quería sorprenderla, y quizá llevarla a una cena temprana. Después me dirigí a la estación de combustible. Mientras estaba pagando, noté los boletos de la lotería. Mierda, ¿por qué no? Hoy todo estaba resultando a mi favor. ¿Cuál debería escoger? Me pregunté. Agarré el centavo de mi bolsillo. Cara, 7 7s. Cruz, pata de conejo de la suerte. Lancé la moneda. Cruz. Pata de conejo de la suerte. Raspé el boleto mientras seguía parado a un lado de la caja registradora. 1, 2, 3 patas de conejo de la suerte. Raspé el premio. $250. Afortunadamente, la cajera tenía suficiente para pagarme las ganancias. Me fui dando saltos a mi auto, dinero en mano, y regresé a casa. Llegué a mi departamento y me dirigí a la puerta. Estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco cuando la abrí lentamente. Podía escuchar la ducha de la habitación principal. Mi esposa gritó desde ahí. Oye, Phil, solo estoy tomando una ducha rápida. Perdón si me mandaste un mensaje, se me rompió el teléfono esta mañana. Casi sentí que las piernas me dejaron de funcionar. Me di la vuelta y cerré la puerta sigilosamente. Recorrí los escalones y volví a mi auto. No recuerdo haber conducido. Tampoco recuerdo haber entrado a la tienda. Pero lo siguiente que supe es que estaba parado en la sección de cacería de Walmart. ¿Le puedo ayudar en algo? Me preguntó un empleado mientras yo esperaba frente a la vitrina que desplegaba una selección amplia de armas. ¿Quiere pistola o cuchillo? Sentí que mi mano derecha se sumergió en mi bolsillo para sacar las ganancias de la lotería. Mi mano izquierda hurgó en el otro para tomar el centavo. Echémoslo a la suerte. Esperé afuera de la puerta de mi departamento. Ahora estaba cerrada. Antes de que pudiera sacarme las llaves, se abrió de golpe. Mi esposa estaba hecha un mar de llanto. Steve, ay, Dios, no quería que te enteraras de esta forma. Entré.
Vi a Phil sentado en mi silla de la sala de estar, en mi silla. Mira, Steve, quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo, se justificó mi esposa entre sollozos. Caminé hacia Phil. Él se puso de pie desafiantemente. Escucha, amigo, comenzó. Yo. Le había hundido el cuchillo en su abdomen antes de que pudiera acabar. Se me quedó viendo a los ojos a medida que su cuerpo se entumecía. Desde la lejanía, podía escuchar los gritos de mi esposa. Steve. Oh por Dios. ¿Qué hiciste? Me giré hacia ella con el cuchillo ensangrentado aún en mi mano tensa. Ella estaba en el piso, aferrándose a una de las sillas de la cocina. Steve, no lo hagas por favor. Suplicó. Por favor, no me mates. Me detuve a unos cuantos metros de ella y busqué en mi bolsillo para agarrar el centavo. Echémoslo a la suerte. Conforme me adentro en la autopista, alzo el centavo. Casi se ve nuevo. Brillante. Vibrante. Un centavo jodidamente hermoso. Caigo en un bache por la carretera y escucho el movimiento de los cuerpos en el baúl. Mierda, ¿qué demonios haré con ellos? ¿Los entierro? ¿Los tiro? Miro el centavo. Echémoslo a la suerte. Juego de roles. El sadomaso perdió su efecto un par de años después de que comenzamos a salir. A Toby y a mí siempre nos había aburrido todo lo liviano y predecible referente al sexo, así que cuando sugerí juegos de asfixia una noche y él accedió, me sentí extática. Lo amo tanto, y es bastante provocador estar en situaciones peligrosas con alguien a quien le tienes confianza y aprecio. Me excito simplemente por la ironía. La primera vez que lo hicimos, pasamos toda la noche despiertos, ruborizados por el éxtasis y el placer. Así que obviamente lo intensificamos. ¿Quién no lo haría? El juego de asfixia se tornó en ahorcamientos, lo cual pasó a casi inducir desmayos y todo en esa línea. Nunca fue físicamente abusivo. Nos amamos y sabemos lo que estamos haciendo. Por eso me sentí tan cómoda y tranquila al pedirle que me encerrara en el baúl de su auto por media hora. Me quedé ahí, amarrada y atrapada en la oscuridad pensando en lo que le haría, y cuando escuché la llave girando el seguro, casi sangré al enterrarme las uñas en mis palmas por la anticipación. Joder. Le dije que fue increíble. Cuán excitada me puso. El baúl se convirtió en un cajón, que al final se convirtió en un ataúd improvisado en el garaje. Él no me creía cuando le decía lo excitada que ponía el estar atrapada, impotente, y sentir que no era más que una prisionera esperando a ser reclamada por su amo. Una vez que Toby adicionó el cloroformo, no pude creer cómo no habíamos pensado en ello antes. Estar medio consciente, violada sin correr peligro. Por Dios. Algunas personas nunca lo entenderán. Anoche, le dije a Toby que quería cambiar de roles. Él dijo que estaba bien. Lo abordé cuando llegó a casa, trapo en mano. Lo vi sonreír cuando me notó de reojo mientras cubría su boca. Llevarlo al ataúd fue difícil, pero valió la pena. 2 horas más tarde, me encontraba cubierta en tierra y adolorida. Mi aliento contrastaba pesadamente bajo la luz de los faroles de mi auto. 2 metros es más profundo de lo que esperarías. Pero valió la pena. Y lo valdrá aún más cuando despierte, desnudo, y se comience a masturbar en el cajón, solo para descubrir una linterna y la nota que le escribí. El viaje de regreso a casa es de 1 hora, pero valdrá la pena. Y lo valdrá aún más cuando cabe un agujero la semana siguiente para esa mujer que tiene. Media hora en un baúl no es nada cuando sabes que tu esposo ha estado cogiéndose, durante 6 meses, a una chica que conoció en línea. Ahora bien, actuar como si fueras fanática del sexo extremo e irlo intensificando casualmente durante los últimos 4 meses, es un poco más difícil. Pero he aprendido una lección valiosa. Si vas a ser infiel, no uses tu palabra de seguridad para el sexo como la clave de tu teléfono. Eisoptrofobia. Cuando tenía 9 años, desarrollé una fobia que, según nos dijo el doctor, era infrecuente. Eisoptrofobia es el miedo a los espejos, o, más acertadamente, a ver tu reflejo en un espejo. No a muchas personas en esta época y a esa edad les disgusta verse a sí mismas. Ahora, el narcisismo es más común y las selfies en el espejo son la sensación. Sin embargo, en mi caso, empiezo a entrar en pánico si siquiera capto un destello de mí misma en el espejo.
Mis padres apaciguaron mi miedo cuando era más joven, cubriendo o pintando las superficies reflectantes para que no tuviera que verme a mí misma accidentalmente. Me educaron en casa. Me mantuvieron en casa para los eventos importantes. Se aseguraron de que estuviera a salvo de mi miedo. Me mudé este último año. Trabajo desde casa, lo cual es perfecto para mí. Amo tener mi propio hogar con nada reflectante. Y amo que mis padres puedan retomar algún tipo de normalidad en sus vidas. Comencé a ver a un nuevo terapeuta. Quiero superar mi miedo. El Dr. Frank utiliza un tipo de terapia a la que se refiere como terapia de inmersión agresiva. Superas tu miedo al confrontarlo. Esto, para mí, sonó como la mejor idea. Si podía confrontar mi miedo, finalmente podría superarlo. Antes de hablar con el Dr. Frank, no podía recordar cómo había empezado mi fobia. La isoptrofobia puede comenzar en la infancia, o debido a algún evento traumático. No podía recordar ningún evento traumático hasta que comenzamos a discutir mi pasado. Mis padres nunca me habían hablado realmente acerca de cómo comenzó esto, simplemente me dijeron que comenzó. Pero lo recordé a través de mi diálogo con el Dr. Frank. Tenía 9 años, de eso estoy segura. Recuerdo haber estado en el ballet, estirándome frente a un espejo gigante, observándome a mí misma en mi leotardo rosa con tutú. Recuerdo el recital. Mis amigas y yo bailábamos para nuestros padres. Recuerdo a las chicas en mi casa, todas aún vestidas con tutús y zapatillas de ballet planas. Recuerdo a mi hermano tratando de asustarnos con historias macabras y haciendo caras. Recuerdo haber estado parada frente al espejo con una candela luego de que mis amigas me retaran a hacerlo. Recuerdo haber entonado el conjuro en el baño oscuro, contemplando mi rostro en el espejo. Recuerdo cómo mi hermano saltó desde la bañera para asustarme. Pero no fue él lo que realmente me asustó, fue lo que estaba en el espejo. Fue el cambio de mi rostro. Fue el sonido de la risa de una mujer. El Dr. Frank disminuyó las sesiones después de eso. Pero cuando llegué el día de ayer, entré a una oficina oscura con una silla en el centro de la habitación. Me dio a la silla y me pidió que me sentara y mirara al piso. Lo hice. Me dejó en la habitación y regresó con un espejo de cuerpo completo. Me puse de pie, lista para echarme a correr. Él me calmó y me senté de nuevo. Puso el espejo frente a mí. Cerré mis ojos y sentí el pánico familiar asentándose. Mis palmas estaban sudando, bilis se elevó por la entrada de mi garganta, el latido de mi corazón era tan ruidoso que podía escucharlo en mis oídos. Quería correr, vomitar o ambos. Abre tus ojos, mira a tus pies, dijo el doctor. Me recordé que esto era lo que yo quería. Inmersión. Confrontar mis miedos. Abrí los ojos y me enfoqué en mis pies. Desplacé la mirada y vi mis piernas a través del espejo. Los latidos de mi corazón se incrementaron un poco, pero aguanté con fuerza. Moví la mirada hacia mi pecho, estudiando mis manos por un momento, las cuales se aferraban al regazo de la silla como si mi vida dependiera de ello. Mi estómago se contrajo ante el pensamiento de ver mi rostro, pero alcé la mirada de nuevo. Vi mi rostro por primera vez en más de una década. Lucía normal. Hice algunas muecas, observando a mi reflejo imitarme. Todo parecía normal. El Dr. Frank estaba parado junto al espejo con una sonrisa en su rostro. Me vi a mí misma por unos minutos. El pánico desistía. Pensé que ese sería el final de mi isoptrofobia. La secretaria del doctor abrió la puerta detrás de mí para hacer una pregunta. Fue entonces cuando la vi. Caminó en reversa, con elegancia, a través de la puerta, extendiendo sus brazos como una bailarina de ballet debería hacerlo, pasando a un lado de la secretaria e internándose en la habitación. No pude ver su rostro, solo la parte trasera de su cabeza. Pero reconocí el atuendo. Un leotardo rosa con un tutú y zapatillas de ballet planas. Empezó a danzar. Se inclinó y revoloteó, saltando de aquí hacia allá, siempre moviéndose un poco más cerca de donde yo estaba sentada. El doctor y su secretaria estaban enfrascados en su conversación, y ninguno notó a la niña en la habitación ni el pánico que yo estaba experimentando. Amasé la fuerza para darme la vuelta y mirar atrás, pero no había nadie. Solo la secretaria parada en el pasillo. Me di la vuelta hacia el espejo y ahí salía, abriéndose camino hacia mí con su baile. Me sobresalté y salí corriendo de la oficina. Corrí por la ciudad y hacia mi complejo de apartamentos, evadiendo toda superficie reflectante que podía, captando destellos de su baile en las que no pude eludir. Una vez que estaba a salvo en mi departamento, di un respiro hondo sintiendo cómo el alivio fluía por mi cuerpo. Me había encontrado, de eso no me cabía duda. Pero no me atraparía aquí. Recordé más, haberla visto hizo que todo me volviera a la memoria. Recuerdo que no tenía miedo de verme a mí misma en el espejo. Tenía miedo de verla a ella.
Tenía miedo de lo que era capaz de hacer. Ella me invocó hace una década, pero no funciona al revés. No voy a regresar al espejo ni me puede obligar. Esta es mi vida ahora. Preguntas sobre pubertad femenina. Hola, pues estuve preguntando por foros y Yahoo respuestas y demás, pero no paraban de decirme que viniera aquí. Supongo que algunas personas no saben lidiar con los cuerpos de las mujeres, ¿eh? Vaginas aterradoras. En fin, mi apodo es Sammy en el internet. Soy hija adoptiva, tengo 13 años y siento que mis clases de salud se saltaron algunas cosas. Vivo en el sur, así que quién diablos sabe qué es lo que la Biblia dice que tienen permitido enseñarnos. Este es un asunto más importante para mí que para la mayoría de los demás niños. Ellos le pueden hacer sus preguntas al padre con el sexo correspondiente, pero yo de ninguna forma me le acercaría a mis padres adoptivos para hablar de mis genitales. Y pues, estoy un poco preocupada por estas cosas. Google no ha sido de mucha ayuda y bueno, solo lean, ¿sí? Sin reírse. Todos aprendieron esto en algún momento, ¿cierto? Cierto. Me he retrasado un poco más que las demás chicas para tener la regla. Sé que puede tomar incluso un par de años más, pero eso ya sería muy tarde y me preocupa. El profesor sí nos dijo que podría haber una descarga clara a la mitad del mes, más bien amarilla y verde, y he estado teniendo eso ya por algunos meses. A veces, un montón de círculos grises esponjosos salen con el líquido, más o menos del tamaño de mi pulgar. Pero aún nada de sangre. ¿Eso significa que me vendrá el período pronto? Al menos algunas de las cosas que nos enseñaron en clase definitivamente me han pasado, no es como si esté atascada en una preadolescencia eterna ni nada de eso. Obvio, la mayor parte de lo que ha pasado no ha sido agradable, a las niñas nos pega fuerte la pubertad, mientras que lo único que les pasa a los niños es un mini trauma porque se les haya parado en el momento inoportuno. Ok, perdón, me estoy desviando. Creo que estoy haciendo tiempo. Esta onda da pena, ¿ok? Pues, sí me empezó a crecer vello en nuevos lugares. Bajo mis brazos, por ahí abajo también, y en las yemas de los dedos de mis manos y pies, y otros vellos más oscuros en mis brazos, piernas y espalda. Y algo detrás de mis orejas. Están más dispersos y son más gruesos en comparación a los demás. No me esperaba eso. Me hacen cosquillas todo el tiempo, apenas puedo aguantar usar camisas. Es solo que son bastante sensibles. A veces, incluso pueden sentir los cambios en la trayectoria del aire cuando alguien se me acerca, y luego me doy la vuelta de un salto para asustarlos. Es muy gracioso. Desafortunadamente, también estoy comenzando a percatarme de mi olor corporal. Desearía poder haberme saltado eso de alguna forma. Es tan asqueroso. Como, pies y químicos y miel. El desodorante no parece ser de mucha ayuda. Quizá lo estoy usando mal. Se supone que aparezca en otros lados además de las axilas. Siento que apesto todo el tiempo, pero si alguien más lo ha notado, no han dicho nada. Eso es algo supongo. Todavía nada en cuanto a los pechos. Tan plana como mi mejor amiga del coro de la iglesia. Se está poniendo embarazoso. La otra cosa que me está empezando a dar es el famoso acné juvenil, y tengo miedo de que me vaya a pegar fuerte. Me han comenzado a salir bastantes barros en el lado izquierdo de la cara. Al principio me esforcé mucho por no tocármelos, no quiero cicatrices de acné. También me salen en los brazos. Me los rasqué, y me los seguí rascando porque se sentía tan tenso y me picaba y era horrible. En un punto, me asusté porque pensé que me había dañado la piel gravemente, pero, como a 1 centímetro de profundidad, encontré la superficie de otra piel. Estaba toda rosa y húmeda, pero definitivamente era piel más suave. Moví mi dedo bajo el hoyo, entre mi piel vieja y la nueva, y no me dolió para nada. Así que empecé a jalarla, tratando de hacer más grande el agujero. La fui arrancando de poco en poco hasta que hice un camino alrededor de mi muñeca. Luego empecé a jalarla hacia abajo lo más fuerte que pude. Seguía sin dolerme. Hizo fricción con la piel que estaba debajo, lo cual ardía un poco, pero nada que no me pudiera aguantar. Lo jalé y seguí jalando, y de poco en poco, la piel se separó de mi mano como si fuera un guante. Hizo un sonido un poco asqueroso cuando lo tiré, pero podemos llamarlo una victoria. Creo que aprendí a exfoliarme. Es genial. Ya veo por qué las niñas hablan tanto de esto. Me alivió la comezón tanto que no pude parar. Había granos, todos grandes y ampollados, creciendo por mi cara y mi cuerpo, como si mi piel necesitara ser arrancada.
Me tomó un largo rato, como horas, pero al final pude arrancar toda esa piel repleta de acné de todos lados. Hasta me estoy admirando en el espejo cada tanto mientras escribo esto. Sé que suena engreído, pero es que estoy tan emocionada. Nos dijeron que probablemente perderíamos nuestra grasa de bebé, pero no sabía que iba a ser todo de una sola vez. Mi piel aún está un poco rosa, como la de un bebé recién nacido, pero con suerte eso se va a calmar. Es muy suave. Es perfecta. La amo muchísimo. Todos deberían exfoliarse. Lo único malo fue cuando estaba tratando de sacarme la piel de mi cuello y pecho. Solo se deslizaba lentamente, y supongo que debí cometer algún error de novato porque se me quedó atascada la cara y no pude respirar como por horas. Casi me desmayé. Por fortuna, pude mordisquear mi piel vieja y recuperé el aliento. Lo sé, súper tétrico. En realidad no me comí nada de la piel. ¿Alguien tiene algunos consejos para evitar quedarme atascada en el futuro? Ahora mismo, estoy vistiendo con mis pijamas suaves porque mi nueva piel aún está algo sensible. Mi piel vieja está abultada a mi lado como una gran pila de, ni idea tengo. Parece una pila de pedazos de disfraz de goma demasiado realista. Súper asco. ¿Lo tengo que tirar, o se usa como abono? Y creo que esas son casi todas mis preguntas, de hecho. Así que eso. Si alguien tiene respuestas o consejos, estaría muy agradecida por la ayuda. Revisaré sus comentarios más tarde, y de nuevo gracias por cualquier ayuda que puedan darme. La pubertad es rara. Laura envió unos lobos. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Laura contestó la llamada que llegó a la estación. Lo había hecho por tanto tiempo que se había convertido en un reflejo para ella siempre que contestaba. Pero esa vez se le hizo difícil permanecer apática una vez que reconoció el número. Hola. Hay hombres afuera de mi casa. Están tratando de botar la puerta. Mi nombre es... El miedo en la voz del hombre era palpable, y más auténtico que incluso sus llamadas más convincentes. Antes de que siquiera lo dijera, Laura sabía que su nombre era Jim Brewster. y que vivía en 71 Pinridge Avenue. Las primeras veces que llamó, fue convincente. También imaginativo. Hubo una llamada que hizo en donde logró enviar un equipo SWAT a la casa de alguien. Otra de sus llamadas de broma jodió tanto a la chica nueva que renunció al día siguiente. Y cada vez que llamaba, se salía con la suya en todo. No hace más de 3 meses, una de sus llamadas de broma mandó a 2 ambulancias tras una pista falsa, desviándose de su llamada original acerca de un accidente de múltiples autos en la autopista que era bastante real. Una madre y un padre murieron en el pavimento mientras sus hijos observaban aterrorizados. La voz incesante del hombre había repiqueteado en su cabeza desde aquella llamada. Laura conservó una fotografía recortada del periódico local y la pegó en la parte superior de su monitor. El que Jim usara un nuevo teléfono desechable con cada llamada significaba que la policía no estaba interesada en desperdiciar esfuerzos rastreándolo. Por supuesto, Laura no compartía su desinterés. Comenzó a registrar los números telefónicos de cada teléfono desechable con el que llamaba. De ahí en adelante, no le costó mucho rastrear la compra en masa de teléfonos desechables entre los negocios locales del condado. Eso fue todo lo que se necesitó para obtener un nombre y una dirección. Hace un año, el estado se vio obligado a cerrar una de sus instituciones psiquiátricas. Laura escuchó historias sobre pacientes antiguos que causaban problemas en los proyectos de vivienda a unas ciudades de distancia. A pesar de sus reservas iniciales, fue bastante fácil para Laura infundir una obsesión con Jim en algunos esquizofrénicos paranoides. Laura podía escuchar el golpeteo ruidoso en el trasfondo, amenizando por las súplicas de auxilio tartamudeantes de Jim. Saboreó el momento antes de enmascarar su gozo con indiferencia. Señor, lo siento. Este número está reservado para emergencias. Por favor, absténgase de hacer llamadas de broma en el futuro. Que tenga un buen día. Mientras acercaba su mano al botón de apagado, podía escuchar las súplicas de Jim volviéndose más frenéticas, ebulliendo en gritos de ayuda en tanto su puerta frontal se hacía añicos. En ese momento, Laura deseó, más que nada, poder quedarse en línea solo por otro segundo más. Pero realmente tenía que pasar a la siguiente llamada.